Hola a todos, vamos a hablar aquí de lo que son los plazos de gracia. Es un tema que surgió en varios módulos y muy importante para cuando un inventor o inventora realiza una divulgación pública y en donde lo que vemos que este plazo de gracia es un plazo que se le da a ese inventor o inventora que luego quiere patentar, presentar una patente por su invento. Y en casi toda América es de 12 meses. La ley define que es de 12 meses desde que se divulgó la invención. Es decir, que ese inventor o inventor tiene 12 meses para presentar su patente. Si él lo hace luego de los 12 meses, en este caso, por ejemplo, que vamos a tomar, que es una tapa para un envase flexible, para generar una bolsa, una tapa que permite abrir y cerrarlo. Vemos que se divulgó el 4 de abril del 2024, entonces ese plazo de gracia para muchos países de América, ahora vamos a ver específicamente algunos países, la ley le da un año. Es decir, un año para presentar la patente. Es decir, que si presenta su patente, esta persona que divulgó el 4 de abril del 2024, si la presenta el 4 de abril del 2025, no se le va a considerar a esta divulgación como perjudicial. Bien. Entonces, fundamental conocer de esos plazos. Y esos plazos van a depender de lo que define cada ley de patentes del país donde querramos patentar esta invención. Veamos un caso ahora como Colombia. Imaginemos que queremos patentar en Colombia. Ya fue divulgada, vimos recién que era el 4 de abril del 2024. Entonces, y no importa en qué país fue divulgado o en qué, página web, en qué feria, no importa el país. Lo importante es que ya fue divulgado y todo el mundo en realidad tuvo acceso o puede tener acceso a esa información. O tuvo acceso desde el 4 de abril. Colombia, ¿qué nos dice? Dice que en su artículo 17, la decisión andina, o la decisión 486 dice en su artículo 17 que para determinar la patentabilidad, es decir, analizar si es novedosa o no o tiene nivel inventivo, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de presentación de la solicitud en el país miembro, en este caso Colombia. Entonces, esa divulgación del 4 de abril del 2024, acá dice que no se va a tomar en cuenta si la solicitud en Colombia se presenta dentro del año, es decir, hasta el 4 de abril del 2025. Bien. Por lo tanto, tendremos la fecha máxima hasta la que podremos presentar, es decir, podemos ir antes también, pero bueno, la máxima fecha es el 4 de abril del 2025. El 5 de abril ya va a ser tarde, por lo tanto va a ser considerada como una divulgación previa, perjudicial. Es decir, la propia divulgación del inventor o inventora va a impedir su patentamiento porque va a acercar la novedad de su invento. Eso si vamos después del 4 de abril del 2025 a Colombia. Y en el caso de Argentina, ¿qué pasará? Bueno, en el caso de Argentina, si vamos a presentar una patente en Argentina, debemos mirar qué dice la ley de patentes en Argentina. Acá en el artículo 5 dice: la divulgación de una invención no afectará su novedad cuando dentro de un año previo a la fecha de presentación, acá también define un año, hayan dado a conocer, dice, los inventores o causavientes, que sería el solicitante también o quien autorizó el inventor, hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación. Acá ya me define que no cualquier divulgación. Dice cualquier medio de comunicación o lo hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Lo que vimos recién, esto era de TikTok. Bien, es un medio de comunicación, entonces entra dentro de lo que dice la ley argentina. Eso hay que ver. Cada detalle, cada palabra que define el artículo sobre el plazo de gracia es importante. Pero bueno, lo que vemos es que en Argentina tendremos hasta el 4 de abril del 2025. Al igual que Colombia. Bien. Estados Unidos. ¿Hasta cuándo podremos patentarlo?
Acá también la ley nos da un año, dice. El periodo de gracia es un año. Hay otras partes que lo define también de manera más específica. Pero acá vemos que dice, bueno, el periodo de gracia de un año se cuenta, es medido desde la fecha de presentación. Eso nos dice. Por lo tanto, si lo presento antes del 4 o hasta el 4 de abril del 2025, no habrá pasado ese año que me dice que es el periodo de gracia y por lo tanto mi divulgación previa, esa divulgación en TikTok, no va a ser perjudicial tampoco en Estados Unidos. Otra pregunta, fíjense, ¿hasta qué día podremos patentarlo en un segundo país? Esto cambia, van a ver cómo cambia todo, cómo cambian las fechas. Las fechas esas, hasta cuándo puedo patentarlo, son muy importantes porque me definen hasta cuándo puedo hacer algo. Hasta cuándo puedo presentar una patente suponiendo que apareció un inversor en Estados Unidos, en Argentina, en México, donde sea. En este caso, si imaginemos que ya hemos presentado la patente en Colombia, teníamos un año en Colombia, entonces aprovechamos ese año y fuimos el 4 de abril del 2025 a la SIC y presentamos nuestra patente. Y luego decíamos patentarlo en Estados Unidos o Argentina. El tema es hasta cuándo podremos hacerlo. Uno dirá, bueno, tenemos la prioridad, ese derecho de que si vamos al año de la presentación en Colombia nos van a considerar la fecha de Colombia. Sí, pero ese es un tema. El tema de prioridad es un tema que no tiene absolutamente nada que ver con plazo de gracia. Son dos temas que se manejan son diferentes, que lamentablemente coincidieron en plazo. Los dos hablan de 12 meses, de un año. Por eso confunden. Bien, pero son dos temas diferentes. Entonces lo que hay que hacer siempre que uno va a presentar una patente, cuando ya sabemos que hubo una divulgación previa, es mirar la ley. Siempre mirar la ley. ¿Qué dice la ley? En este caso ya presentamos una patente en Colombia. Ya estamos quizás al 20 de abril del 2025. Ya ese año que, ¿se acuerda que vimos que decían la ley de Estados Unidos de Argentina? Ya no cuenta, porque ya estamos, si estamos al 10 de abril estamos pasados. Pero es diferente cuando voy a presentar una patente en Argentina o en Estados Unidos y vengo con la prioridad con una patente de Colombia. ¿Y por qué es diferente? Por esto. Porque las leyes dicen, en Argentina dice artículo 5, dice que ese año de gracia, ese año previo, se computa desde entre la fecha de presentación en Argentina y su divulgación, o entre la fecha, dice, de la prioridad reconocida. De la prioridad reconocida. Acá vamos a venir con una prioridad de Colombia, Argentina. En Colombia la presentamos el 4 de abril del 2024. Si vamos a Argentina el 4 de abril del 2020... Bueno, no, en Colombia la presentamos el 4 de abril del 2025, un año después de la divulgación. Y en Argentina si vamos el 4 de abril del 2026, fíjense, a 2 años de la divulgación previa, porque la divulgación fue el 2024. Argentina no me va a decir nada, porque me dice que ese año se computa desde la fecha de prioridad. Que la fecha de prioridad va a ser la fecha de presentación en Colombia, el 4 de abril del 2025. Por lo tanto, el 4 de abril del 2026 no habrá pasado el plazo de la fecha requerida para que esa divulgación en Argentina sea considerada perjudicial. Lo mismo en Estados Unidos, fíjense acá. Dice que la fecha del año es medida desde la fecha de presentación, filing date, fecha de presentación, o acá habla de ella de una solicitud de patente extranjera. Lo mismo que lo que hablaba la ley argentina. Por lo tanto, fíjense, si presenté en Colombia, ya ahí se me tiende el plazo para Argentina y Estados Unidos por lo que dicen sus leyes, no por lo que dice Colombia. Colombia solamente importa para Colombia. Para una solicitud de otro país se interesa ese país, que me dice ese país. Pero entonces en este caso que presenté una solicitud en Colombia, no necesito ir al mismo 4 de abril del 2025 a Argentina o Estados Unidos. Puedo ir hasta el 4 de abril del 2026 y presentar mi patente y no va a ser perjudicial esa divulgación del 2024 por más que hayan pasado 2 años. Porque fíjense, del 2024 al 2026 pasaron 2 años, no 1.
Entonces es muy importante ver cada ley qué me dice sobre el plazo de gracia. Y ahora veamos el caso de Chile. Y en Chile, uno dirá, bueno, tendría hasta el 2026. No. Hay que ver qué dice la ley en Chile. Y el artículo 42 dice esto. Las divulgaciones efectuadas dentro de los 12 meses anteriores a la fecha a la presentación de la solicitud. Y miren que no dice nada respecto de prioridad. Muy diferente, ¿ven? De lo que es Argentina, Estados Unidos y quizás otro país. Por lo tanto, aquí en Chile tendremos hasta el 4 de abril del 2025. El mismo plazo que se cumple en Colombia se va a cumplir en Chile. Entonces no nos confiemos. Uno dirá, no, bueno, presento en Colombia antes del año y luego me voy a los 12 meses a Argentina, Estados Unidos, a Chile. Bueno, si presentan eso en Chile, Chile les va a reconocer el derecho de prioridad porque se presentaron dentro de los 12 meses. Eso habla del Convenio de París. Pero al momento de analizar el plazo de gracia les va a decir Chile, se le pasó el año. 2 años, porque usted me lo presentó en el 2026, como lo hizo Argentina y Estados Unidos y no le dijeron nada, pero en Chile no. En Chile nuestro artículo de plazo de gracia habla que el año máximo transcurre entre la divulgación y la presentación en Chile. Por lo tanto, la fecha máxima para presentar en Chile es el 4 de abril del 2025. Conclusión, hay que analizar el artículo, o si lo hacemos a través de un corresponsal en otro país, la presentación de la patente, nos tiene que decir con total claridad hasta cuándo es la fecha que podemos presentar cuando ya divulgamos la invención. Porque lo que va a pasar si no es que vamos en el 2026 y después perdemos todo el dinero invertido en la presentación. Seguramente los honorarios del corresponsal tampoco los va a querer devolver. Bien, lo mejor es siempre uno consultar también, hacer un doble chequeo. Además de que el corresponsal nos diga que no es perjudicial, nosotros ir a ver la ley. No es más que ir a ver la ley, tener la última versión de la ley. Muy importante eso, siempre trabajar con la última versión de la ley, porque quizás el artículo cambió. No es común los cambios, pero a veces hay cambios. Bien, entonces cualquier duda consultan en los foros.